En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Jesús se manifiesta como el siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, el Mesías, proclamado hijo suyo por el Padre para manifestar a todas las gentes la buena noticia de la salvación. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que bautizado por Juan pasaste por un pecador, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que ungido por el Espíritu llevaste sobre ti el pecado de todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos: el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se prostraba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de lo que es el bautismo de Jesús, que es una fiesta un poco rara, hemos de decir. Para algunos dirían: bueno, mira, hoy se acaba la Navidad, pues ha nacido el niño, lo bautizamos. Pues no, no va por ahí, porque aquí se bautiza con 30 años, al menos 30 años, con lo cual no es esa mentalidad del cristiano que cuanto antes ha de bautizar al niño. Aquí todavía no son cristianos, son judíos. Jesús es Cristo y en él el primer cristiano, aunque podríamos decir casi que el primer cristiano es una cristiana, que es María, que lo es desde que acepta el anuncio del ángel, o sea que cuando todavía no se ha encarnado nuestro Señor. Bien, el caso es que Juan está bautizando. Juan es el precursor, el que prepara los caminos al Señor, y se le presenta Jesús y pide ser bautizado. ¿Cómo va a ser Jesús bautizado? No puede ser bautizado, porque el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. ¿Y Jesús qué pecado tiene? Y Juan justamente se niega. No, tú me has de bautizar a mí, no yo a ti, así que no te bautizo. Y será el momento en que Jesús se le enfrenta diciendo: hay que hacer lo que hay que hacer, tú bautízame. O sea, dice, conviene que así cumplamos toda justicia. Ese cumplir toda justicia es una forma muy extraña. La justicia tiene ese doble sentido de lo que es justo y de lo que es santo. Y allí parece que va más por el camino de lo que es santo en la mentalidad bíblica.
El caso es que insiste ante el que es mayor que él, dirá Juan Bautista, pues acepta y lo bautiza. Y viene entonces esa teofanía, ¿no? Aquello lo que hemos leído, apenas se bautiza Jesús, sale del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma, se posaba sobre él y la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Claro, aquí este es mi Hijo amado es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Pero también el hecho de que se pose como paloma allí el Espíritu Santo es el signo del ungido de Dios, con lo cual es el Cristo. A partir de ese momento es Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, el que esperaban. Eso es el signo de Dios y oír la voz del Padre. Bueno, todo eso nos hace entender que aquí empieza el ministerio de Cristo público, la vida pública de Jesús, con ese bautizo. Ese bautizo que muestra a Juan Bautista sobre todo, porque los demás no es que se enteren mucho, pero Juan Bautista ya se da cuenta de que sí, de que es Jesús y que empieza por esta teofanía. Decimos también que llamamos la fiesta de la Epifanía. La gente piensa siempre la Epifanía es el Día de los Magos, lo es. El Día de los Reyes Magos es el Día de la Epifanía. Pero en realidad teológicamente hay más de tres, pero tres son las clásicas Epifanías. Los magos, el bautizo de Jesús y a la vez lo que es las bodas de Caná. Allí se muestra la gloria de Dios de una forma especial. Hay otros momentos que también, pero clásicamente. Tanto es así que en una de las oraciones antiguas que se hacían sobre los magos, o sea, el Día de los Magos, decía: hoy se celebran tres cosas en esta Epifanía. ¿Y cuáles eran esas tres? Las que hemos dicho. Se celebra la adoración de los magos, se celebra el bautismo de Jesús, se celebra lo que es las bodas de Caná. En todas se va mostrando el misterio de Cristo y de quién es y de la salvación que Él nos trae. ¿Qué dicen los padres de la Iglesia sobre este hecho? ¿Por qué Jesús se bautiza? Pues aquí hay muchas cosas a la vez que se entremezclan. Por una parte, por la manifestación de Dios y de la Trinidad. La Trinidad se manifiesta precisamente aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Bueno, una forma de empezar, fijaros que empieza con eso la vida pública. ¿Y cómo acaba la vida pública? Pública quiere decir la vida aquí, pero incluso después de la muerte y resurrección, lo último, antes de la ascensión. Id por todo el mundo y enseñad lo que os he enseñado, a quien crea, bautizadlo. Y bautizadlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, acaba el último día que está aquí en la tierra todavía con esa orden, y la orden trinitaria, el bautismo trinitario, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabéis que ahora se está poniendo de moda, sobre todo entre los pentecostales, pero id con cuidado que algunos curas a veces pierden el oremus. Se está poniendo de moda no bautizar en nombre de la Santísima Trinidad, sino en nombre de Jesús, lo llaman así. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles dicen que los bautizaban en el nombre de Jesús. Pero eso es no entender nada de lo que quiere decir eso. En nombre de Jesús quiere decir que no lo hacían como lo hacía Juan, sino como Jesús ordenaba, o sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No como Juan bautizaba. Distinguían estos dos bautizos. Ahora, sin entender nada de eso, algún cura bautiza así. Id con mucho cuidado si vais a un bautizo así, porque es nulo el bautismo.
Un bautismo que no sea en la trinitario no es bautizo cristiano. Con lo cual esto pasó a un cura, un sacerdote, que ya era sacerdote desde hacía algún año, ya había casado gente, bautizado, era vicario en una parroquia, hasta que descubren que lo bautizaron en nombre de Jesús y no de la Santísima Trinidad. Hubo todas consultas a Roma y tuvieron que rebautizarlo, reconfirmarlo, volverlo a ordenar diácono, volverlo a ordenar de sacerdote, porque no era válido nada de todo lo que había hecho, porque no era cristiano. No lo habían hecho cristiano, no tenía el bautismo de verdad. Pero dicen los padres de la Iglesia, aquí además de todo eso, hay algo más. Y es que Jesús está preparando al pueblo y lo prepara a la salvación, a la redención. ¿Cómo haría esa redención? Pues de una forma curiosa. Es bautizado para santificar las aguas del bautismo. Claro, todo eso es una mentalidad muy antigua y que ahora nos costaría un poco de entender, a ver si la entendemos. Cuando la gente se bautizaba con el bautismo de Juan, ¿para qué se bautizaba? Para limpiarse de los pecados. Así que, simbólicamente, el agua era para limpiar los pecados. Vale. Entonces, Jesús, ¿para qué se bautiza? No para que le limpien sus pecados, sino para acoger todos los pecados de la humanidad que se perdonan en el bautismo, asumirlos en Él y cargarlos en la cruz. Así en la cruz Él pagará por todos los pecados del mundo. Y aquí simbólicamente es como si cogiera todos esos pecados de todos los que se bautizan y piden perdón, los asume en Él. Y llevándolos a la cruz, Él se hace pecado, no es pecado Él, pero paga por los pecados de todos los hombres. Por eso no hay otro Salvador, no hay otro Redentor que Cristo, porque solo Él paga por nuestros pecados. Él es el que hace la alianza con Dios. Todas las alianzas entre los hombres y Dios se han roto, pero aquí es una alianza entre el hombre Dios, Cristo, y su Padre, Dios Padre, y esa no se rompe jamás. Por eso, aunque no seamos fieles, Él es fiel y Él es capaz de perdonar, y esa alianza, por tanto, es nueva, la alianza de Cristo, y eterna, para la salvación de todos los hombres. Pero después pasa lo que pasa. Por parte de Dios ya lo ha hecho todo, y nos ha enseñado el camino y ha dado su vida por nosotros. Ahora falta solo una cosa. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque si no nos asociamos a Cristo, si no llevamos la cruz con Él, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no vivimos en Cristo, para nosotros la salvación de Cristo no tiene lugar. Él ya nos lo ha dado todo, pero solo faltamos nosotros, que haríamos aquello que dice San Pablo, completar lo que falta a la redención de Cristo. ¿Y qué falta? Que nos asociemos a Él, que creamos realmente en Él, que lo sigamos, que seamos cristianos de verdad, y entonces sí, en Él se perdonarán todos nuestros pecados. Y en el fondo, mañana ya que empezamos el tiempo ordinario, todo el tiempo ordinario es irnos enseñando el camino de Cristo. ¿Quién era Él? ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué nos pide a cada uno de nosotros? ¿Cómo se vive en cristiano? Todo eso nos lo irá enseñando durante todo el año litúrgico, aunque lo cortaremos porque empezaremos ese tiempo fortísimo en febrero y a mitad de febrero, que es el tiempo de Cuaresma y Pascua, donde celebramos el misterio máximo, ese don absoluto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con la ascensión y el don del Espíritu Santo a toda la Iglesia. Y en medio de los pecados de todos los cristianos está la gracia de Cristo, que es suficiente y es fuerte para que cada uno de nosotros, si nos lo tomamos en serio,
podamos llegar a la salvación y con ella a la vida eterna. Confesamos nuestra fe recordando las intervenciones maravillosas de Dios en la historia de la salvación. La creación, la encarnación, la Pascua, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia y la promesa de la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Para que en nuestras parroquias se cuide cada vez más la iniciación cristiana en todas sus dimensiones, de modo que de verdad conduzca a una vivencia de la fe en la comunidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de educarlos en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas a Cristo, luz de las naciones, roguemos al Señor. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manos vacías, eso es lo que espera en mí. Él me ha mandado dejarlo todo a sus pies hasta que no tenga nada en mi poder, para que pueda llenar hasta rebosar. Manos vacías, eso es lo que espera en mí. Él me ha mandado dejarlo todo a sus pies hasta que no tenga nada en mí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sergio Guzmán,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que digno entres en mi casa, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para para sanar. sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Siento dentro de mí un fuego que no se apaga, y cada día que pasa me devoran más sus llamas. Siento dentro de mí el latido de tu alma, la sonrisa de
resucitaste, te hiciste contradizo de mi cruel desconfianza y mi amargo pesimismo. Tardo para comprenderte, tú me hiciste revivir y en mi corazón dormido con tu pan volvió a latir. Eres tú la razón de mi existencia, el recuerdo de mi olvido, el fin de mi indiferencia. Eres tú por quien muero y por quien vivo, por quien siento lo que siento, por quien ando este camino. Oh Jesús, llévame siempre contigo, ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo. Ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo, donde vas allí te sigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Oremos. Señor, con estos dones sagrados imploramos de tu bondad, que escuchando fielmente a tu unigénito de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y con esta celebración para nosotros acabamos este tiempo de Navidad. Empezaremos el tiempo ordinario, tiempo que aunque le llamemos ordinario, el tiempo normal, el tiempo de verde, pero es el tiempo de crecimiento en la fe. Y para ello que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, en tu seno me quiero esconder. Tu amor, Virgen María, será quien haga nacer al Hijo de tus entrañas, al Salvador.